¿Sabías que Dios ha dotado a su Iglesia con dones sobrenaturales capaces de transformar vidas, edificar su reino y manifestar su poder en la tierra? Hablamos del Espíritu Santo con frecuencia, pero pocos cristianos comprenden la magnitud de los dones que Él ha derramado sobre los creyentes. La Biblia, en 1 Corintios 12, nos revela que el Espíritu Santo distribuye 9 dones espirituales con un propósito divino: fortalecer la fe, demostrar el poder de Dios y guiarnos en nuestra misión. Sin embargo, muchos cristianos viven sin conocerlos, sin comprender su propósito y, lo más preocupante, sin experimentarlos en su vida diaria. Hoy exploraremos cada uno de estos 9 dones, que no son habilidades naturales ni talentos humanos, sino manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo. Estos dones traen sanidad, sabiduría, discernimiento y milagros a quienes están dispuestos a recibirlos. ¿Estás listo para descubrir cómo Dios quiere usarte de manera extraordinaria? Quédate hasta el final, porque lo que aprenderás hoy puede revolucionar tu fe y encender un fuego nuevo en tu caminar con Dios. Sumérgete conmigo en la palabra y descubramos juntos estos tesoros espirituales. El don de la sabiduría en un mundo lleno de incertidumbre. Tomar decisiones sabias es una necesidad constante. Todos enfrentamos momentos en los que no sabemos qué camino tomar, qué decir o cómo actuar. Sin embargo, Dios no nos ha dejado sin dirección. Él ha provisto a su Iglesia de un don especial que trasciende la inteligencia humana: el don de la palabra de sabiduría. Este don, mencionado en 1 Corintios 12:8, no se trata de simple conocimiento adquirido por experiencia o estudio, sino de una revelación sobrenatural dada por el Espíritu Santo en un momento específico para tomar decisiones correctas, resolver situaciones complejas o entender los propósitos de Dios de una manera más profunda. ¿Qué es exactamente la palabra de sabiduría? La palabra de sabiduría es un conocimiento divino que Dios da a una persona en una circunstancia particular. No es sabiduría humana ni el fruto de años de aprendizaje, sino una iluminación espiritual que permite ver más allá de lo evidente y actuar conforme a la voluntad de Dios. Este don no significa que una persona tenga sabiduría ilimitada en todas las áreas, sino que Dios le revela una parte específica de su sabiduría en el momento preciso para cumplir un propósito divino. Es una respuesta sobrenatural a una necesidad específica, una guía directa del Espíritu Santo. La Biblia nos muestra varios momentos en los que Dios derramó este don sobre sus siervos para traer dirección y resolver situaciones imposibles. Veamos algunos ejemplos. Salomón y el juicio de las 2 mujeres. 1 Reyes 3:16-28. Uno de los ejemplos más impactantes de la palabra de sabiduría es el famoso juicio del rey Salomón. 2 mujeres reclamaban ser la madre de un mismo bebé y no había forma de saber quién decía la verdad. En ese momento crítico, Dios le dio a Salomón una sabiduría sobrenatural para resolver el caso. Ordenó partir al bebé en 2. Sabiendo que la verdadera madre preferiría perder a su hijo antes que verlo morir. Esta sabiduría no fue resultado de la lógica humana, sino de una revelación divina que expuso la verdad y trajo justicia. Jesús y la mujer adúltera. Juan 8:3-1. Los fariseos llevaron a una mujer sorprendida en adulterio ante Jesús, esperando que la condenara. Si Jesús decía que debía ser apedreada, lo acusarían de no ser misericordioso. Si la perdonaba, lo acusarían de violar la ley de Moisés. Era una trampa. Pero Jesús, lleno del Espíritu Santo, recibió una palabra de sabiduría y respondió: El que de ustedes esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra.
Su respuesta desarmó la trampa y reveló el corazón de sus acusadores, mostrando el carácter de Dios. Dios no ha cambiado. Así como en la Biblia dio instrucciones precisas a sus siervos para tomar decisiones correctas, hoy sigue hablando a sus hijos mediante el don de la palabra de sabiduría. Este don se manifiesta en momentos donde la inteligencia humana no es suficiente, cuando las respuestas terrenales no alcanzan y solo una revelación divina puede traer dirección clara y efectiva. En la vida cotidiana de los creyentes, este don puede presentarse de diferentes maneras. Cuando un líder recibe dirección divina para su iglesia o ministerio, cuando un creyente recibe una estrategia de Dios para resolver un problema, cuando alguien enfrenta una situación difícil y Dios le da la respuesta exacta que necesita, o cuando una persona recibe una instrucción específica de Dios para guiar a alguien más. Este don es clave para tomar decisiones que están en línea con el plan de Dios. No se trata simplemente de elegir lo que parece lógico o razonable, sino de aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo y actuar conforme a su voluntad. Es una manifestación del amor de Dios para guiar a su pueblo y asegurarse de que caminen en su propósito divino. Si anhelas que este don se manifieste en tu vida, busca a Dios en oración, mantente en comunión con el Espíritu Santo y sé sensible a su dirección. Él sigue hablando y quiere usarte para traer luz, dirección y sabiduría en medio de las circunstancias difíciles. El don de la palabra de sabiduría. Este don no es reservado para unos pocos privilegiados. Es una manifestación del Espíritu Santo disponible para todos aquellos que lo buscan y están dispuestos a ser usados por Dios. Pero, ¿cómo podemos recibirlo y activarlo en nuestra vida diaria? No se trata de una habilidad natural ni de algo que podamos obtener por nuestro propio esfuerzo, sino de un regalo divino que requiere fe, comunión con Dios y disposición para ser guiados por Él. Si deseas que Dios te use en este don, aquí hay 5 pasos esenciales que pueden ayudarte a recibirlo y desarrollarlo en tu vida. 1. Pide a Dios este don en oración. Santiago 1:5. La Biblia nos da una promesa clara. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Santiago 1:5. Dios no retiene su sabiduría de aquellos que la buscan sinceramente. Si deseas que este don se active en tu vida, comienza pidiéndolo en oración, no como una simple petición ocasional, sino como un deseo profundo de tu corazón. Dile al Señor: Padre, necesito tu sabiduría. Enséñame a escuchar tu voz y a recibir la dirección que viene de ti. Pídeselo con fe, porque Dios es fiel a su palabra y te responderá. 2. Sé sensible a la voz del Espíritu Santo. La palabra de sabiduría no viene de nuestra lógica ni de nuestra capacidad de análisis. Es una revelación divina que solo podemos recibir cuando estamos sintonizados con el Espíritu Santo. Dios habla de muchas maneras, a través de su palabra, en momentos de oración, en la paz que sentimos al tomar una decisión correcta o incluso usando a otras personas. Aprender a discernir su voz es clave para operar en este don. Dedica tiempo a estar en su presencia. Aprende a distinguir su voz en medio del ruido del mundo. Cuando algo te impresione en tu espíritu y sientas que proviene de Dios, préstale atención. El Espíritu Santo quiere hablarte, pero necesitas estar dispuesto a escucharlo. 3. Estudia la palabra de Dios. Aunque la palabra de sabiduría es un don sobrenatural, Dios nunca se contradice con su palabra escrita. Mientras más conozcas la Biblia, más fácil será reconocer cuando una revelación viene de Dios y cuando no.
Muchas personas buscan experiencias espirituales, pero descuidan el fundamento bíblico. Recuerda esto: Dios nunca te dará una revelación que vaya en contra de su palabra. Si deseas operar en este don, dedica tiempo a estudiar las Escrituras. Cuando Jesús enfrentó a Satanás en el desierto, cada respuesta que dio estaba basada en la Escritura. Mateo 4:1-1. De la misma manera, cuando Dios te revele algo, será coherente con lo que ya ha dicho en la Biblia. 4. Actúa en fe. La fe es clave para que este don se manifieste. Dios puede darte una palabra de sabiduría, pero si no actúas en fe, nunca verás su poder en acción. Tal vez Dios te dé dirección para ayudar a alguien, pero si dudas y no hablas, esa persona puede perderse la oportunidad de recibir la guía que necesita. O quizá Dios te muestre el camino que debes tomar en una decisión difícil, pero si no confías en Él, puedes quedarte paralizado en la indecisión. La Biblia dice en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando el Espíritu Santo ponga en tu corazón una palabra de sabiduría, cree en ella y ponla en práctica. No dudes, no temas. Confía en que Dios te está guiando y verás su mano obrando poderosamente en tu vida. 5. Rodéate de personas espiritualmente maduras. La comunión con creyentes llenos del Espíritu es clave para crecer en los dones espirituales. Dios muchas veces usa a otras personas para confirmar lo que nos está hablando y para ayudarnos a discernir su voz. Busca estar en un ambiente donde se valore la presencia del Espíritu Santo. Aprende de líderes espirituales que tengan experiencia en el mover de Dios. Rodéate de personas que te desafíen a crecer en la fe y que puedan ayudarte a distinguir cuál algo viene de Dios y cuál no. Proverbios 13:20 nos da un principio poderoso. El que anda con sabios, sabio será. El que se junta con necios será quebrantado. Si deseas recibir la palabra de sabiduría, rodéate de personas que buscan a Dios y que te animen a caminar en sus propósitos. Si anhelas este don, comienza hoy mismo. Pide sabiduría, sé sensible a la voz del Espíritu, estudia la palabra, actúa en fe y rodéate de personas que te impulsen espiritualmente. El don de la palabra de conocimiento. ¿Alguna vez has sentido que Dios te mostró algo sobre una persona o una situación sin que nadie te lo dijera? Tal vez recibiste un pensamiento claro, una impresión en tu espíritu o incluso una palabra precisa sobre la vida de alguien, sin haberlo sabido antes. Esto no es casualidad, ni tampoco intuición humana, es el Espíritu Santo obrando a través del don de la palabra de conocimiento. Este don, mencionado en 1 Corintios 12:8, es una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo mediante la cual Dios revela información específica sobre una persona, una situación o un evento presente o pasado. No se trata de algo aprendido a través de la observación humana o la inteligencia natural, sino de un conocimiento divino impartido directamente por Dios para cumplir un propósito en el momento preciso. Este don se distingue claramente de la palabra de sabiduría. Mientras que la palabra de sabiduría proporciona dirección y entendimiento para actuar correctamente en una circunstancia, la palabra de conocimiento revela hechos ocultos o información precisa que de ninguna otra manera podría conocerse. Es como si Dios abriera una ventana en lo espiritual y permitiera ver algo que está fuera del alcance natural del ser humano. Dios ha usado este don a lo largo de la historia bíblica para revelar información crucial en momentos clave. Veamos algunos ejemplos. Jesús y la mujer samaritana, Juan 4:16-1. Cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana en el pozo, le dijo: «Ve,
llama a tu marido y ven acá. Ella respondió, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. La mujer se sorprendió porque Jesús sabía todo sobre su vida sin que ella le hubiera contado nada. Esta revelación no solo le mostró que Jesús tenía autoridad divina, sino que también la llevó a creer en él como el Mesías. Pedro y Ananías y Zafira, Hechos 5:1-10. Ananías y Zafira vendieron una propiedad y fingieron haber entregado todo el dinero a los apóstoles, cuando en realidad se quedaron con una parte. Nadie lo sabía, pero Pedro, por el Espíritu Santo, recibió una palabra de conocimiento y confrontó a Ananías. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mientas al Espíritu Santo y sustrajes del precio de la heredad? Hechos 5:3. Pedro no tenía manera humana de saber esto, pero el Espíritu Santo le reveló la verdad. Como resultado, Ananías y Zafira fueron juzgados severamente por Dios. Dios concede la palabra de conocimiento con objetivos específicos, para revelar algo oculto que necesita ser expuesto. A veces hay situaciones que solo pueden resolverse cuando la verdad es sacada a la luz, para fortalecer la fe de alguien al demostrar que Dios conoce su vida, para guiar a una persona al arrepentimiento o a tomar una decisión importante, y para liberar sanidad y restauración en una situación específica. A veces Dios revela detalles sobre enfermedades o problemas emocionales ocultos para traer sanidad. Puede indicar exactamente qué está causando el problema y cómo solucionarlo. ¿Cómo se manifiesta este don? Dios habla de muchas maneras. Este don es una manifestación sobrenatural en la que el Espíritu Santo revela información específica sobre una persona o una situación, con un propósito divino, un pensamiento claro en la mente. De repente sientes que Dios pone en tu corazón un detalle específico sobre alguien o sobre una situación que no podrías haber sabido por medios naturales. Una visión, permitiéndote ver una imagen o escena en tu espíritu relacionada con alguien o con un evento, un sueño. Durante el descanso el Espíritu Santo puede traer revelación sobre una persona o circunstancia. Una impresión en el corazón, no siempre es una imagen o una palabra, sino un sentir fuerte y profundo en el espíritu, o palabras proféticas. En ocasiones Dios usa este don para hablar directamente a alguien con palabras específicas sobre su vida, revelando información que solo Él podría conocer. Este don es una muestra del amor y el poder de Dios, y cuando es usado correctamente, trae edificación, revelación y transformación a quienes lo reciben. Dios sigue hablando a su pueblo hoy, y la palabra de conocimiento es una de las maneras en que Él demuestra que está presente, que nos conoce y que tiene control sobre todas las cosas. El don de fe. La fe es el pilar de la vida cristiana. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Sin embargo, dentro de los dones espirituales mencionados en 1 Corintios 12, hay un tipo de fe que va más allá de la fe salvadora que todos los creyentes poseen. Es la fe sobrenatural, un don especial que capacita a una persona para creer con una convicción inquebrantable en las promesas y el poder de Dios, aun cuando todo a su alrededor parezca imposible. El don de fe es una habilidad sobrenatural otorgada por el Espíritu Santo que permite a una persona creer sin dudar, mantenerse firme en medio de las pruebas y desatar milagros extraordinarios. No es simplemente optimismo o una mentalidad positiva. Es una certeza dada por Dios en el espíritu de una persona, una convicción absoluta de que Él hará lo imposible realidad. La fe es la base de nuestra relación con Dios.
Desde el momento en que aceptamos a Cristo, comenzamos a caminar por fe. Sin embargo, la Biblia nos enseña que hay distintos niveles de fe y que dentro de los dones espirituales existe una fe sobrenatural que trasciende la fe común. Todos los creyentes tienen fe, porque sin ella nadie podría ser salvo. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. También sabemos que nuestra fe puede crecer a medida que meditamos en la palabra de Dios, como lo afirma Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Sin embargo, dentro de los dones espirituales mencionados en 1 Corintios 12:9, encontramos algo diferente. El don de fe, una impartición especial del Espíritu Santo que permite a una persona creer con una certeza absoluta en lo que a simple vista parece imposible y verlo cumplido. Para entender mejor la diferencia entre la fe común y el don de fe, veamos los distintos tipos de fe mencionados a lo largo de las Escrituras. Es crucial entender que estos tipos de fe reflejan un nivel de confianza en Dios y se desarrollan en nuestra vida conforme crecemos en nuestra relación con Él y permitimos que el Espíritu Santo nos guíe. La fe no es estática. Es un proceso que se fortalece a través de nuestro compromiso con Dios y la dirección del Espíritu Santo. A medida que caminamos en intimidad con el Señor, nuestra fe se profundiza y nos capacita para operar en dimensiones más elevadas. La fe salvadora es la fe que nos lleva a recibir a Cristo como Señor y Salvador. Nos permite ser redimidos y entrar en una relación con Dios. Sin esta fe nadie puede ser salvo. Efesios 2:8. La fe diaria es la que usamos en nuestra vida cristiana para confiar en Dios en situaciones normales. Es la fe que nos permite creer que Dios proveerá, que escuchará nuestras oraciones y que nos guiará en el día a día. 2 Corintios 5:7. El don de fe es una manifestación sobrenatural que permite a una persona creer en lo imposible sin vacilar, con una convicción absoluta de que Dios lo hará. Esta fe no depende de las circunstancias ni de la lógica humana, sino que es una impartición especial del Espíritu Santo para desatar milagros y ver el poder de Dios en acción. El don de fe. Una fe que ve lo invisible y cree lo imposible. El don de fe es el tipo de fe que permanece firme cuando otros dudan, que no se tambalea ante las adversidades y que ve el milagro antes de que suceda. Es el tipo de fe que confía en Dios con una certeza absoluta, sin importar cuán difíciles sean las circunstancias. Mientras que la fe común puede fluctuar dependiendo de nuestra relación con Dios o de nuestras experiencias, el don de fe es una impartición divina que no depende de nuestra fuerza, sino del poder del Espíritu Santo. Este don es una herramienta poderosa para enfrentar situaciones imposibles con valentía y confianza. Cuando todos dicen que no hay solución, la persona que tiene el don de fe sigue creyendo, dudar, sostenerse en medio de pruebas extremas, soportar persecución, enfermedades y tribulaciones sin perder la certeza de que Dios está en control, ver milagros y respuestas sobrenaturales. La fe común espera con esperanza, pero el don de fe declara con certeza que el milagro ya es una realidad en el mundo espiritual y lo verá manifestarse, inspirar a otros a creer en el poder de Dios. Este don no solo impacta a la persona que lo recibe, sino que también desafía la fe de quienes están alrededor, motivándolos a confiar en Dios de una manera más profunda. A lo largo de la Escritura vemos cómo el don de fe ha sido la clave para que Dios manifieste su poder en circunstancias donde todo parecía perdido. Los 3 jóvenes en el horno de fuego, Daniel 3:16-18. Sadrach,
Mesac y Abednego enfrentaron la muerte cuando se negaron a adorar la estatua del rey Nabucodonosor, pero en lugar de temer declararon con fe: nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Esta fe sobrenatural los sostuvo y Dios los libró de manera milagrosa. Pablo en medio de la tormenta. Hechos 27, 21 a 25. Cuando Pablo viajaba a Roma, el barco en el que iba fue atrapado en una tormenta terrible. Todos perdieron la esperanza, pero Pablo recibió una palabra de Dios y dijo con certeza: yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Su fe sobrenatural trajo calma a la tripulación y evitó la muerte de todos. ¿Cómo activar el don de fe en nuestra vida? Si anhelas que este don se active en tu vida, puedes realizar las siguientes prácticas para prepararte para recibirlo. Llénate de la palabra de Dios. Romanos 10:17. La fe no crece en un vacío. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Si quieres activar el don de fe en tu vida, necesitas saturar tu mente y tu espíritu con la palabra de Dios. Cada vez que lees la Biblia, alimentas tu fe. Mientras más conozcas las promesas de Dios, más fácil será creer en ellas cuando enfrentes desafíos. En lugar de enfocarte en el problema, podrás declarar con seguridad lo que Dios ya ha dicho. Dedica tiempo diariamente a leer y meditar en la Escritura. No solo la lees crila declarala. Cuando la palabra de Dios está arraigada en tu corazón, la duda pierde su poder sobre ti. Ejercita tu fe en lo pequeño. Dios quiere llevarte a niveles más altos de fe, pero primero entrenará tu confianza en las cosas cotidianas. Antes de ver grandes milagros, Dios pondrá a prueba tu fe en situaciones aparentemente insignificantes. Piensa en esto: un atleta no empieza levantando pesas enormes, sino con entrenamientos progresivos. Lo mismo ocurre con la fe. Si no confías en Dios para lo pequeño, ¿cómo confiarás en Él para lo grande? Empieza creyendo en Dios para provisión diaria, para situaciones familiares, para decisiones personales. Atrévete a confiar en Él en cada detalle de tu vida. Cuando veas cómo Dios responde en lo pequeño, tu fe crecerá y estarás listo para creerle en lo imposible. Rodéate de personas que caminan en fe. Proverbios 13:20. La fe es contagiosa. Si pasas tiempo con personas llenas de incredulidad y negatividad, tarde o temprano sus dudas influirán en ti. Pero si te rodeas de personas que caminan en fe, que confían en Dios y testifican de su poder, tu propia fe será fortalecida. Proverbios 13:20 nos advierte: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Busca personas que te impulsen espiritualmente, que te animen a creer y que te desafíen a confiar más en Dios. Asiste a una iglesia donde se predique con fe. Busca mentores espirituales y rodéate de creyentes que te inspiren a crecer. Cuando caminas con personas de fe, te vuelves una persona de fe. Declara lo que Dios te ha mostrado. Marcos 11:23 a 24. Jesús enseñó que la fe se activa cuando hablamos lo que creemos. Marcos 11:23 dice: si alguno dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Las palabras tienen poder. Si Dios te ha dado una promesa, declárala, no en lo que ves, sino en lo que Dios ha dicho. La fe sobrenatural no se basa en sentimientos ni en circunstancias, sino en la seguridad absoluta de que Dios hará lo que ha prometido. Cuando hablas en fe,
Estás alineando tu boca con la voluntad de Dios. No tengas miedo de declarar: Dios abrirá puertas donde no hay camino. Voy a ver la provisión de Dios en mi vida. Mi familia será restaurada en el nombre de Jesús. Dios cumplirá cada promesa que me ha dado. Habla con fe. Confía sin dudar y observa cómo el poder de Dios se manifiesta en tu vida. El don de fe es una herramienta poderosa que Dios ha dado a su iglesia para caminar en lo sobrenatural y ver su gloria manifestada. No es solo para líderes espirituales o pastores, es para todo aquel que lo anhele y esté dispuesto a creer sin dudar. El don de sanidades. La enfermedad es una de las cargas más pesadas que el ser humano puede llevar. A lo largo de la historia, el sufrimiento causado por dolencias físicas y emocionales ha sido una realidad constante. Sin embargo, Dios, en su amor y misericordia, no solo nos ha dado esperanza en medio del dolor, sino que ha provisto un don sobrenatural para traer sanidad a los enfermos. Dentro de los dones del Espíritu mencionados en 1 Corintios 12:9, el apóstol Pablo nos habla de los dones de sanidades. A otro, fe por el mismo Espíritu, y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Primera carta a los Corintios 12:9. Al analizar este pasaje, encontramos un detalle clave que muchas veces pasa desapercibido. Pablo no menciona don de sanidad en singular, sino dones de sanidades en plural. Esto nos revela que no se trata de una sola clase de sanidad, sino de múltiples manifestaciones del poder de Dios en diferentes áreas de la vida del ser humano. Cuando hablamos de sanidad, muchas veces nuestra mente piensa solo en la restauración del cuerpo físico. Sin embargo, la obra sanadora de Dios va mucho más allá de lo que podemos ver con nuestros ojos. El Señor no solo quiere sanar enfermedades físicas, sino que también desea sanar la mente, las emociones y el espíritu. Este don no es algo que la persona que lo recibe pueda controlar a su antojo, sino que es una obra soberana del Espíritu Santo. Él decide cuándo, cómo y a quién sanar a través de este don. Dios muestra su amor y poder trayendo restauración completa a quienes lo necesitan. Cuando este don se activa en la vida de un creyente, el poder de Dios fluye a través de él para sanar en diferentes áreas. Sanidad física. Se trata de la restauración del cuerpo de enfermedades, dolencias, infecciones que afectan el bienestar físico. Puede manifestarse como una sanidad instantánea, donde la persona es sanada en el momento, o progresiva, donde la recuperación ocurre en el tiempo que Dios ha determinado. En la Biblia vemos numerosos ejemplos de sanidades físicas, como la curación de leprosos, ciegos, cojos y personas con enfermedades crónicas. Sanidad emocional. No todas las enfermedades son visibles. Muchas personas cargan con heridas internas causadas por el rechazo, el abuso, el abandono o el fracaso. Dios, en su amor, no solo sana el cuerpo, sino también las emociones rotas, los traumas del pasado y la angustia del alma. A través del don de sanidades, el Espíritu Santo rompe cadenas de tristeza, ansiedad, depresión y desesperanza, trayendo paz y restauración a la vida de las personas. Sanidad espiritual. Muchas veces la enfermedad física es solo un reflejo de un problema más profundo. Una vida espiritual herida o contaminada por la opresión del enemigo. La Biblia nos muestra que algunas enfermedades eran causadas por espíritus malignos. Lucas 13:1-13. En estos casos, cuando el Espíritu Santo actúa, no solo sana el cuerpo, sino que rompe ataduras espirituales, libera a los oprimidos y restaura la comunión con Dios. Es importante entender que este don no es exclusivo de pastores,
evangelistas o líderes espirituales. Dios puede usar a cualquier creyente lleno del Espíritu Santo para ministrar sanidad. No se trata de una habilidad especial de ciertas personas, sino del poder de Dios operando a través de aquellos que creen en su palabra y están dispuestos a ser usados. La clave está en recordar que el poder no está en la persona, sino en Dios. La sanidad no depende de la capacidad del creyente, sino de la voluntad soberana del Señor. Cuando Dios decide sanar, nada puede impedirlo. ¿Cómo se manifiestan los dones de sanidades hoy en día? Dios no ha cambiado. El mismo Jesús que sanó a los enfermos hace más de 2000 años sigue sanando hoy. La obra del Espíritu Santo no ha cesado, y los dones de sanidades continúan manifestándose en la vida de los creyentes. Oración de fe. La oración de fe es una de las maneras más comunes en que Dios sana a los enfermos. Santiago 5:14-15 nos enseña: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Cuando oramos con fe, creyendo que Dios puede sanar, Él responde a nuestras oraciones. No se trata de repetir palabras sin convicción, sino de orar con plena confianza en el poder de Dios. Muchas sanidades han ocurrido simplemente porque alguien se atrevió a creer y a orar con fe. Imposición de manos. Jesús sanaba a los enfermos poniendo sus manos sobre ellos y enseñó a sus discípulos a hacer lo mismo. Marcos 16:18 dice: sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Esta práctica se mantuvo en la iglesia primitiva y sigue vigente hoy. Cuando un creyente lleno del Espíritu Santo impone sus manos sobre un enfermo y ora con fe, el poder de Dios se manifiesta. No es la mano de la persona la que sana, sino el Espíritu Santo que fluye a través de ella. En muchas ocasiones se han visto sanidades instantáneas a través de la imposición de manos. Palabra de conocimiento. Dios puede revelar una enfermedad específica antes de que la persona la mencione. Esto sucede a través de una palabra de conocimiento, donde el Espíritu Santo muestra detalles que humanamente no podríamos saber. Un ejemplo de esto se ve en Juan 4:16-19, cuando Jesús reveló a la mujer samaritana detalles sobre su vida sin que ella se los contara. De la misma manera, Dios puede revelar una enfermedad y, al recibir esa palabra, la persona es sanada. Este tipo de manifestación ha ocurrido en muchos momentos de la historia de la Iglesia. Alguien puede estar en un servicio o reunión de oración y, de repente, Dios le revela a un ministro que una persona está sufriendo de cierta condición. Cuando la persona se identifica y recibe la oración, es sanada instantáneamente. Sanidad espontánea. Dios es soberano. Aunque muchas veces la sanidad ocurre cuando alguien ora o impone manos, hay momentos en los que Dios sana de manera espontánea, sin que nadie ore específicamente por la persona. Esto se ha visto en muchas ocasiones. Una persona asiste a un servicio con dolor y, de repente, se da cuenta de que ha sido sanada. Alguien que ha estado enfermo por años se despierta una mañana completamente sano, sin explicación médica. En un tiempo de adoración, el poder de Dios se mueve y múltiples personas son sanadas sin que nadie las toque ni ore por ellas. Estos son ejemplos de cómo Dios actúa cuando quiere y como quiere, recordándonos que su poder no está limitado a métodos humanos. Sanidad progresiva. En algunos casos, la sanidad no ocurre instantáneamente, sino de manera gradual. Jesús mismo experimentó esto cuando sanó al ciego de Betsaida en 2 etapas. Marcos 8:22.
A veces Dios permite que la sanidad se manifieste con el tiempo por diversas razones, para fortalecer la fe de la persona y enseñarle a depender de Él, para que el proceso de sanidad sea un testimonio más poderoso, o para que el creyente aprenda a perseverar en oración y fe. En estos casos, la persona sigue creyendo y declarando la promesa de Dios hasta que la sanidad se completa. No debemos desanimarnos si no vemos resultados inmediatos, sino seguir confiando en que Dios terminará la obra. ¿Cómo recibir y activar los dones de sanidades en nuestra vida? Si deseas que Dios te use en este don, aquí hay algunas prácticas que puedes realizar. Pide este don en oración. Dios nos llama a desear los dones espirituales, pero también espera que los pidamos con un corazón sincero. Primera Epístola a los Corintios 14:1 nos exhorta: seguid el amor, y procurad los dones espirituales. El deseo de ser usado por Dios en el don de sanidad debe nacer de un amor genuino por los enfermos y afligidos, no de un deseo de reconocimiento o fama. Cuando pides este don, hazlo con humildad y con la disposición de ser un instrumento en sus manos. Dile al Señor: Padre, anhelo que tu poder fluya a través de mí para traer sanidad a los que sufren. No busco mi gloria, sino que tu nombre sea exaltado. Úsame para demostrar tu amor a los necesitados. Dios concede dones a quienes los buscan con un corazón alineado con su voluntad. Camina en fe y autoridad. Por tanto os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. El don de sanidades requiere una fe inquebrantable. No puedes orar por un enfermo con dudas en tu corazón. Debes creer que Dios puede y quiere sanar. Cuando ores por alguien, hazlo con autoridad, no con incertidumbre. Jesús no oraba diciendo: Señor, si quieres, sana, sino que declaraba la sanidad con poder. Levántate y anda. Mateo 9:6. Sé limpio. Marcos 1:41. Tus pecados te son perdonados. Lucas 7:48. Hablar con autoridad espiritual no significa ser arrogante, sino tener la certeza de que Dios es fiel a sus promesas. Llénate de la palabra de Dios. La fe para ver milagros no viene de la emoción, sino del conocimiento de la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice: Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si quieres operar en los dones de sanidades, debes conocer lo que Dios dice sobre la sanidad. La Biblia está llena de promesas de restauración y sanidad. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Bendice, alma mía, a Jehová. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Salmo 103:2-3. Yo soy Jehová tu sanador. Éxodo 15:26. Cada vez que leas y declares estas palabras, tu fe crecerá y serás más sensible a la voz del Espíritu Santo. Ora por los enfermos con valentía. Jesús nos dejó un mandato claro en Marcos 16:18. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. La única manera de ver la manifestación de los dones de sanidades es poniéndolos en práctica. Si nunca oras por un enfermo, nunca verás un milagro. Atrévete a orar por sanidad aunque tengas temor. No te preocupes por el resultado, porque el poder no depende de ti, sino de Dios. Tú solo eres el canal, Él es quien sana. Mantente en santidad y comunión con Dios. Si deseas que Dios fluya a través de ti, debes vivir una vida de pureza y comunión con Él. Segunda Timoteo 2:21 nos recuerda: si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor,
y dispuesto para toda buena obra. Dios no usa cualquier vaso, sino aquellos que están consagrados a Él. Si quieres ser usado en este don, busca la presencia de Dios diariamente. Aléjate del pecado y permanece en obediencia. Recuerda que el poder no está en la persona, sino en Dios, pero Él elige trabajar a través de aquellos que caminan en santidad. Da gloria a Dios por cada sanidad. El propósito de los dones espirituales no es engrandecer a las personas, sino a Dios. Cada sanidad es un testimonio de su amor y poder. Cuando Dios use a alguien para sanar, es fundamental recordar que toda la gloria le pertenece solo a Él. Salmo 103, 2-3 nos dice: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Nunca permitas que el orgullo o la búsqueda de reconocimiento te alejen de la gracia de Dios. La verdadera humildad reconoce que todo poder proviene de Él y que solo Él merece ser exaltado. Cada sanidad es un milagro que debe apuntar a la grandeza de Dios, no a la persona que oró. Al don de milagros. Desde la creación del universo, Dios ha demostrado ser el Señor de lo imposible. Su palabra sostiene el cosmos, sus decretos gobiernan las leyes de la naturaleza y su poder no conoce límites. Sin embargo, en ciertos momentos, Dios elige intervenir de manera extraordinaria, rompiendo toda lógica y mostrando su gloria de una manera que desafía el entendimiento humano. El don de los milagros es uno de los dones más extraordinarios del Espíritu Santo. Es una manifestación sobrenatural que cambia realidades, desafía lo natural y demuestra el poder de Dios de una manera tangible. Este don no se basa en la lógica humana ni en la probabilidad, sino en la autoridad divina que transforma situaciones de manera repentina e inesperada. Cuando Dios obra a través de este don, lo imposible se convierte en realidad. Lo que parecía perdido es restaurado, lo que no tenía solución encuentra un camino, y la gloria de Dios se hace evidente para todos. A lo largo de la Biblia vemos ejemplos donde Dios alteró el curso normal de los acontecimientos para cumplir su propósito divino. Veamos algunas formas en las que el don de milagros se ha manifestado en las Escrituras. Dios cambia las leyes naturales, como cuando Jesús caminó sobre el agua, demostrando su autoridad sobre los elementos físicos. Mateo 14, 25-28. Multiplicación sobrenatural, como cuando Jesús tomó unos pocos panes y peces y alimentó a miles. Mateo 14, 21. Liberación de circunstancias imposibles, como cuando Pedro fue sacado milagrosamente de la prisión por un ángel. Hechos 12, 6-1. Resurrección de los muertos, como cuando Jesús ordenó a Lázaro que saliera de la tumba después de 4 días. Juan 11, 43-44. Dios detiene catástrofes, como cuando Jesús reprendió el viento y el mar y la tormenta cesó instantáneamente. Marcos 4:39. Estos ejemplos nos muestran que el don de milagros no es un evento aislado, sino una manifestación continua del poder de Dios en la historia de la humanidad. Cada milagro en la Biblia tenía un propósito más grande que el evento en sí. Los milagros no eran solo demostraciones de poder, sino llamados a la fe. Jesús no realizaba milagros para impresionar a la multitud, sino para revelar que Él es el Hijo de Dios y que el reino de los cielos había llegado. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, enseñó que Él es el pan de vida. Cuando calmó la tormenta, mostró que su paz sobrepasa cualquier tempestad. Cuando resucitó a los muertos, reveló que Él es la resurrección y la vida. Los milagros siempre apuntan a una realidad espiritual más profunda.
Son una invitación a confiar en Dios, a rendirse a su soberanía y a reconocer que solo Él tiene el control absoluto sobre todo. El mismo Dios que dividió el Mar Rojo, que resucitó a los muertos, que hizo que el sol se detuviera y que multiplicó el pan y los peces, es el mismo Dios que sigue actuando hoy. Su poder no es un recuerdo del pasado, sino una realidad presente. Su naturaleza es eterna e inmutable, y así como manifestó su gloria en el Antiguo Testamento, en la vida de Jesús y en la Iglesia primitiva, sigue mostrando su poder en nuestro tiempo. Pero surge una pregunta esencial. ¿Por qué Dios sigue obrando milagros hoy, sigue mostrando su poder en el mundo, cuando la humanidad avanza con ciencia y tecnología? La respuesta está en su propósito eterno. Dios realiza milagros no solo para asombrar, sino para revelar su gloria, afirmar su soberanía y atraer los corazones hacia Él. A continuación exploramos algunas de las razones por las cuales Dios sigue haciendo milagros en nuestra generación. Dios obra milagros para demostrar su poder y gloria. Desde el principio, Dios ha usado los milagros como una forma de revelar su grandeza, su soberanía y su autoridad sobre todas las cosas. En Éxodo 9:16, Dios le dijo a Faraón: «Pero yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra». Cada milagro es un testimonio visible del poder de Dios, es una evidencia de que Él está por encima de toda circunstancia, de toda enfermedad, de toda crisis y de toda imposibilidad humana. Cuando Dios interviene en una situación de manera milagrosa, su gloria es revelada y su autoridad es establecida. No importa cuánto avance la ciencia, cuanto el hombre intente depender de su propio conocimiento, Dios sigue siendo el Todopoderoso, el que tiene la última palabra sobre todas las cosas. Cada milagro es un eco de su gloria, una señal de que Él reina sobre todo. Dios obra milagros para fortalecer la fe de su pueblo. Juan 20:30-31. A lo largo de la Biblia vemos cómo los milagros fueron usados para fortalecer la fe de los creyentes. En Juan 20:30-31, el apóstol Juan explica que Jesús realizó muchos milagros para que la gente creyera en Él. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Muchas veces, cuando enfrentamos pruebas difíciles, nuestra fe puede debilitarse, pero Dios, en su gracia, nos da señales y milagros para recordarnos que Él sigue con nosotros. Cuando un enfermo es sanado, su fe se fortalece. Cuando una necesidad imposible es suplida, nuestra confianza en Dios crece. Cuando Dios responde de manera sobrenatural, nuestra relación con Él se profundiza. Los milagros no solo transforman circunstancias, sino que renuevan corazones y fortalecen la fe de quienes confían en Él. Dios obra milagros para atraer a los no creyentes a la salvación. Hechos 9:32-35. Dios no hace milagros solo para los que ya creen en Él, sino también para atraer a aquellos que aún no han conocido su amor y su gracia. Los milagros son una de las formas más poderosas de evangelismo, porque son un testimonio irrefutable de que Dios es real. En Hechos 9:32-35, Pedro sanó a un hombre llamado Eneas, que estaba paralítico, y la Biblia dice que, como resultado de este milagro, muchas personas en la ciudad de Lida y Sarón se convirtieron al Señor. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón,
los cuales se convirtieron al Señor. Hoy en día, muchas personas han sido testigos de milagros que los han llevado a rendirse ante Cristo. Un médico ateo que vio a un paciente sanar milagrosamente y terminó creyendo en Dios. Familias enteras que entregaron su vida a Jesús después de ver a un ser querido ser sanado de una enfermedad terminal. Comunidades que han sido impactadas por el poder de Dios, y han experimentado un avivamiento espiritual. Los milagros son señales que apuntan a la salvación. Dios sigue obrando milagros porque quiere que el mundo sepa que Él es real y que su amor es eterno. Dios obra milagros para cumplir sus propósitos en la tierra. Hay momentos en los que un milagro es necesario para que el plan de Dios avance. En Josué 10:12-14, Dios detuvo el sol en el cielo para que su pueblo pudiera ganar una batalla. Este fue un milagro sin precedentes, pero tenía un propósito divino: garantizar la victoria de Israel y cumplir su promesa a su pueblo. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Cuando Dios quiere cumplir un propósito, Él hará lo que sea necesario para que se cumpla. Si necesitas provisión, Él puede multiplicar lo que tienes. Si hay un obstáculo en el camino, puede abrir una puerta inesperada. Si hay una oposición espiritual, Él puede romper cadenas y liberar caminos. Cuando Dios tiene un propósito, ningún obstáculo puede detenerlo. ¿Cómo se manifiesta el don de milagros hoy en día? Dios no ha cambiado. Su poder sigue obrando, y el don de milagros sigue activo en la vida de los creyentes que caminan en fe. Sanidad instantánea de enfermedades que no tienen explicación médica, multiplicación de provisiones en momentos de escasez, liberaciones sobrenaturales de situaciones imposibles, restauraciones milagrosas de matrimonios y relaciones rotas, personas resucitadas después de ser declaradas muertas, intervenciones divinas en desastres naturales y peligros inminentes. Cada día, en diferentes partes del mundo, Dios sigue obrando milagros. A veces son grandes y visibles, y otras veces ocurren en lo secreto, pero cada milagro es una demostración de su amor y poder. El don de profecía. Desde los tiempos antiguos, Dios ha hablado a su pueblo. Su voz ha dirigido naciones, ha advertido a generaciones y ha consolado corazones en tiempos de tribulación. El don de profecía no es un espectáculo de palabras impresionantes ni una demostración de conocimiento místico. Es una manifestación del Espíritu Santo con un propósito claro y divino. Dios habla a través de la profecía para edificar, exhortar y consolar a su pueblo. No es una herramienta para manipular ni un medio para satisfacer la curiosidad sobre el futuro, sino un instrumento de Dios para alinear los corazones con su voluntad y revelar su propósito eterno. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Primera carta a los Corintios 14:3. Este don tiene tres propósitos principales, como se menciona en este versículo. 1. Edificación. Cuando Dios habla, su voz edifica a la Iglesia y fortalece el espíritu de los creyentes. La profecía no destruye ni debilita, sino que edifica sobre la verdad de la palabra de Dios. Su propósito es fortalecer la fe, aclarar el camino y traer dirección divina a quienes buscan seguir la voluntad del Señor. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. La profecía edifica cuando trae revelación de la voluntad de Dios en momentos de incertidumbre,
Puede traer claridad sobre el camino que Dios quiere que tomemos, refuerza la fe de los creyentes. Muchas veces una palabra profética confirma lo que Dios ya ha estado hablando en el corazón de alguien, y establece la verdad en medio de la confusión. La profecía nunca contradice la palabra de Dios. En la Biblia se nos muestra este don cuando Pablo animaba a la iglesia con palabras proféticas para fortalecer su fe y ayudarlos a crecer espiritualmente. Hechos 20:32. Dose exhortation. Dios no solo habla para edificar, sino también para exhortar a su pueblo a volver a Él. La exhortación profética no es una palabra de condenación, sino una invitación a la santidad y a la obediencia. Cuando una persona o una nación se aleja del propósito de Dios, la profecía es un llamado urgente al arrepentimiento. En la Biblia, los profetas confrontaron el pecado, denunciaron la injusticia y llamaron a las personas a regresar a Dios antes de que enfrentaran las consecuencias de su desobediencia. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado. Isaías 58:1. La profecía exhorta cuando llama a la Iglesia a mantener la fidelidad a Dios en tiempos donde el pecado y la tibieza espiritual crecen. Corrige caminos equivocados y advierte sobre consecuencias futuras. Dios, en su misericordia, usa la profecía como advertencia antes de que una persona o una nación caiga en juicio. El profeta Jonás fue enviado a Nínive para exhortar a la ciudad a arrepentirse antes de que el juicio de Dios viniera sobre ellos. Jonás 3:4-5. Trace Consuelo. Dios conoce el dolor de su pueblo, y su voz es un refugio en tiempos de angustia. La profecía no solo es una herramienta para corregir y edificar, sino que también trae consuelo a los que están en aflicción. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. 2 Corintios 1:3. Dios usa la profecía para recordarnos que no estamos solos, que su amor es eterno y que su fidelidad es inquebrantable. La profecía consuela cuando reafirma que Dios sigue en control en medio de crisis, cuando trae esperanza en tiempos de dolor y cuando anima a seguir adelante. Cuando el pueblo de Israel estaba en cautiverio, Dios usó al profeta Jeremías para darles una palabra de esperanza y restauración. Jeremías 29:11. Quintas revelaciones sobre lo que Dios está haciendo en una iglesia, nación o persona. Dios sigue revelando su mover y sus planes a través de la profecía. Puede hablar sobre lo que está haciendo en una congregación, en una nación o en la vida de una persona, para que la gente alinee su corazón con su propósito. No hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amós 3:7. Dios puede hablar proféticamente sobre un avivamiento que vendrá a una nación o sobre cómo la iglesia debe prepararse para tiempos venideros. También puede hablar sobre cómo está obrando en la vida de alguien y animarlo a confiar en su proceso. Pero seguramente te estás preguntando cómo podemos cultivar el don de profecía. Si anhelas escuchar la voz de Dios con más claridad y ser usado en este don, aquí tienes las claves esenciales para cultivarlo y desarrollarlo en tu vida. Cultiva una relación íntima con Dios. La profecía no se trata solo de recibir mensajes de Dios, sino de conocerlo profundamente. La clave para discernir su voz es tener una relación cercana con Él. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Juan 10:27. Para ello es esencial dedicar tiempo a la oración constante y sincera, meditar en la palabra de Dios y aprender a estar en silencio en su presencia. Anhela y pide el don con sinceridad.
Dios concede dones a quienes los desean con un propósito alineado con su voluntad. No se trata de buscar la profecía por ego o reconocimiento, sino de ser un canal de edificación para su pueblo. Seguid el amor, y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Primera carta a los Corintios 14:1. Si deseas que Dios te use en este don, ora pidiéndolo con humildad y disposición. Busca que tu motivación sea glorificar a Dios y bendecir a la Iglesia. Aprende a discernir la voz de Dios. No todo lo que escuchamos en nuestro espíritu proviene de Dios. Es fundamental desarrollar discernimiento para distinguir entre la voz de Dios, nuestros propios pensamientos y posibles engaños del enemigo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. 1 Juan 4:1. Toda profecía debe estar en armonía con la palabra de Dios. Las palabras de Dios traen paz y convicción, no confusión ni temor. Busca confirmación a través de líderes espirituales maduros y de la oración. Camina en fe y obediencia. Dios habla a aquellos que están dispuestos a escuchar y obedecer. Muchas veces el temor nos impide compartir una palabra que sentimos en nuestro corazón, pero el crecimiento en el don de profecía requiere valentía y acción. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Si sientes que Dios te da una palabra, compártela con humildad, no hables con orgullo o como si fueras infalible. Sé obediente, pero con una actitud de dependencia de Dios. Rodéate de creyentes maduros y sujétate a la autoridad espiritual. El don de profecía no debe practicarse en aislamiento. Dios nos ha dado líderes y comunidades de fe para ayudarnos a crecer y a madurar en este llamado. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Proverbios 11:14. Para crecer en este don, busca la mentoría de líderes espirituales que tengan experiencia en los dones del Espíritu. Sométete a la autoridad de tu iglesia local y respeta el orden en que los dones deben operar dentro de la congregación. Sé sensible al Espíritu Santo. El don de profecía es una manifestación del Espíritu Santo, y solo si caminamos en el Espíritu podremos fluir en este don con precisión y verdad. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas 5:25. Para ser sensibles a la voz de Dios, busca momentos de quietud para escuchar su dirección sin distracciones. Vive en santidad, ya que el pecado endurece el corazón y apaga el fuego del Espíritu. Pídele a Dios que te haga más sensible a su dirección en cada área de tu vida. Cuando aprendemos a caminar según el Espíritu y no según la carne, su voz se hace más clara y su guía más evidente. Cultivar el don de profecía no se trata de buscar experiencias místicas ni de impresionar a otros con palabras inspiradoras. Se trata de estar en sintonía con el corazón de Dios, de aprender a escuchar su voz y de ser un canal de edificación, exhortación y consuelo para su pueblo. Si deseas este don, búscalo con sinceridad. Si Dios te habla, aprende a reconocer su voz. Si recibes una palabra, compártela con fe y humildad. El don de discernimiento de espíritus. El mundo espiritual es real y opera de manera constante, aunque muchas veces no lo percibimos con nuestros sentidos naturales. En la vida cristiana, no todo lo que se presenta como bueno proviene de Dios, ni todo lo que parece inofensivo es benigno. Por esta razón, el Espíritu Santo otorga a algunos creyentes el don de discernimiento de espíritus, sobrenatural para identificar la fuente espiritual detrás de una persona, situación o enseñanza. Este don es crucial en la Iglesia porque nos ayuda a distinguir lo que proviene de Dios,
lo que es del hombre y lo que es del enemigo. En tiempos donde la confusión espiritual abunda, el discernimiento se convierte en una herramienta esencial para evitar el engaño y caminar en la verdad. El don de discernimiento de espíritus es una capacidad sobrenatural otorgada por Dios a los creyentes para identificar el origen y la naturaleza de una influencia espiritual. En el mundo espiritual hay distintas fuentes de influencia, y no todo lo que parece ser de Dios realmente lo es. Este don permite reconocer si una manifestación, enseñanza o situación proviene del Espíritu de Dios, de movimientos auténticos del Espíritu Santo que traen edificación, verdad y alineación con la palabra de Dios, del espíritu del hombre, ideas, pensamientos o emociones generadas por la carne, que pueden parecer correctas, pero que no necesariamente vienen de Dios, o de espíritus malignos, influencias demoníacas disfrazadas de luz que buscan engañar, confundir, manipular o destruir la fe de las personas. La Biblia nos exhorta a no aceptar toda enseñanza o manifestación espiritual sin antes examinar su origen. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. 1 Juan 4:1. El discernimiento de espíritus no es una simple intuición ni se basa en suposiciones o en juicios humanos. Es una revelación del Espíritu Santo que permite ver más allá de las apariencias y distinguir lo que realmente proviene de Dios y lo que no. En un mundo donde abundan las falsas doctrinas, los engaños espirituales y las manipulaciones disfrazadas de verdad, el don de discernimiento se vuelve fundamental para la Iglesia. Sin este don, los creyentes pueden ser fácilmente engañados por falsos profetas y maestros que predican doctrinas erróneas alejadas del verdadero Evangelio de Cristo, señales y prodigios engañosos que, aunque parecen sobrenaturales, no provienen de Dios, movimientos espirituales falsos, donde las emociones o la manipulación se confunden con la obra del Espíritu Santo, personas con intenciones ocultas que parecen ser piadosas, pero tienen motivos egoístas o destructivos. Este don no solo protege a la Iglesia de los engaños, sino que también ayuda a los creyentes a caminar en la verdad, alineados con la voluntad de Dios. Es importante entender que el discernimiento de espíritus no es un juicio apresurado contra las personas, sino una percepción espiritual que nos ayuda a identificar la verdad. No se trata de criticar o condenar a otros, sino de evaluar con sabiduría si algo realmente proviene de Dios o no. Jesús mismo nos advirtió sobre la necesidad de estar atentos. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:15-16. El discernimiento espiritual nos permite reconocer los frutos reales de una persona o enseñanza y nos protege de ser arrastrados por apariencias engañosas. A lo largo de las Escrituras se nos narra cómo este don es utilizado. Jesús operaba en este don constantemente. En una ocasión, Pedro quiso impedir que Jesús hablara de su muerte, pero Jesús discernió que esa influencia no era de Dios, sino del enemigo. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: «Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Mateo 16:23. Aunque Pedro era su discípulo, Jesús identificó que la voz detrás de sus palabras no provenía de Dios. Otro ejemplo sucede en Hechos 16:16-18. Pablo y sus compañeros encontraron a una joven que tenía un espíritu de adivinación. Aunque ella decía cosas aparentemente buenas,
Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Pablo discernió que el espíritu detrás de sus palabras no era de Dios y reprendió al demonio en el nombre de Jesús. Mas Pablo, muy molesto, se volvió y dijo al espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Hechos 16:18. Este relato nos enseña que no todo lo que suena espiritual proviene de Dios, y que el discernimiento es necesario para detectar engaños sutiles. Otro ejemplo bíblico es cuando Ananías y Zafira mintieron sobre la cantidad de dinero que ofrecieron a la iglesia. Pedro discernió inmediatamente que estaban siendo influenciados por Satanás. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo? Hechos 5:3. Este don le permitió a Pedro ver más allá de las palabras y reconocer la verdadera intención en el corazón de Ananías y Zafira. ¿Cómo se manifiesta el don de discernimiento de espíritus? Dios sigue concediendo este don a su iglesia para protegerla del engaño y guiarla en la verdad. Algunas maneras en que se manifiesta en la actualidad son: detectar falsos profetas y enseñanzas erróneas, exponer la presencia de espíritus malignos, revelar intenciones ocultas en el corazón de las personas, distinguir entre lo emocional y lo espiritual, y proteger a la iglesia de ataques del enemigo. Este don permite a los líderes espirituales detectar ataques del enemigo antes de que sucedan y preparar a la iglesia en oración. ¿Cómo cultivar el don de discernimiento de espíritus? Este don no se basa en sospechas ni en juicios precipitados, sino en una relación profunda con Dios y un conocimiento sólido de su palabra. Para desarrollarlo es necesario pedirlo en oración. Pedid, y se os dará. Mateo 7:7. Vivir en comunión con el Espíritu Santo. Cuanto más tiempo pasamos con Dios, más fácilmente podemos reconocer su voz. Conocer bien la Biblia. La palabra de Dios es la mejor herramienta para discernir la verdad del error. Si algo no se alinea con la Escritura, no es de Dios. Ser humildes y obedientes. Este don no se trata de juzgar a los demás, sino de proteger y guiar a la iglesia en amor y verdad, y rodearse de creyentes maduros. La comunidad de fe nos ayuda a evaluar y confirmar lo que discernimos. El don de discernimiento de espíritus es una herramienta poderosa que Dios ha dado a su iglesia para identificar influencias espirituales y proteger a su pueblo del engaño. En un tiempo donde el error y la confusión abundan, este don es más necesario que nunca. Dios sigue hablando, sigue revelando y sigue guiando a su pueblo. Si anhelas este don, búscalo con sinceridad, cultiva tu comunión con Dios y permite que el Espíritu Santo te capacite para discernir la verdad en medio de un mundo lleno de falsedad. El don de interpretación de lenguas. El don de interpretación de lenguas es una capacidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo para entender y comunicar el significado de un mensaje hablado en lenguas espirituales. Este don no consiste en una traducción literal palabra por palabra, sino en la revelación del mensaje que el Espíritu Santo quiere transmitir a la congregación. Este don complementa al don de lenguas, ya que cuando alguien habla en lenguas en un contexto público, la interpretación permite que el mensaje sea comprendido y edifique a toda la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Primera carta a los Corintios 14:13. La interpretación de lenguas no es humana ni se aprende como un idioma terrenal. Es una manifestación del Espíritu Santo que permite que el pueblo de Dios reciba dirección, exhortación y edificación a través de las lenguas espirituales. Dios no habla en vano. Cada vez que el Espíritu Santo se mueve a través del don de lenguas y su interpretación,
Lo hace con un objetivo claro. A continuación exploramos los principales propósitos de este don y su impacto en la Iglesia. Primero, edificar a la Iglesia. El propósito fundamental de todos los dones espirituales es la edificación del cuerpo de Cristo. El don de interpretación de lenguas permite que lo que ha sido hablado en un idioma desconocido sea comprendido y, como resultado, fortalezca la fe de los creyentes. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Primera carta a los Corintios 14:3. Cuando un mensaje en lenguas es interpretado, la Iglesia puede recibir instrucción, ánimo y dirección clara. La fe de los oyentes es fortalecida, ya que el mensaje se vuelve comprensible y aplicable a sus vidas. Sin interpretación, el mensaje en lenguas puede ser edificante solo para quien lo habla, pero al ser interpretado se convierte en una fuente de bendición para toda la congregación. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Primera carta a los Corintios 14:9. Segundo, confirmar lo que Dios está diciendo. Dios muchas veces habla a su pueblo de múltiples formas. El don de interpretación de lenguas sirve como una confirmación de lo que Dios ya ha estado comunicando en otros momentos o a través de diferentes medios. Es común que Dios hable a una congregación a través de profecías, predicaciones o enseñanzas, y luego refuerce ese mensaje mediante una interpretación de lenguas. Esto ayuda a los creyentes a comprender que lo que están escuchando no es solo una idea humana, sino una palabra confirmada por el Espíritu Santo. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. Segunda a los Corintios 13:1. Cuando Dios quiere enfatizar algo en su Iglesia, a menudo usa este don para validar su mensaje, trayendo certeza a aquellos que pueden haber estado dudando o esperando una confirmación. Tercero, exhortar y guiar a su pueblo. El don de interpretación de lenguas también se manifiesta como un medio de exhortación y dirección espiritual. A través de este don, Dios puede dar instrucciones claras a su pueblo, advertencias sobre situaciones que requieren oración y acción, o dirección sobre pasos a seguir en la vida cristiana o ministerial. En muchas ocasiones, Dios usa este don para llamar a su pueblo al arrepentimiento, a la oración o a tomar decisiones alineadas con su voluntad. Pero si todos profetizan, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Primera carta a los Corintios 14:24-25. Cuando un mensaje en lenguas es interpretado con una palabra de exhortación, puede traer convicción a aquellos que lo escuchan y dirigirlos hacia el propósito de Dios. Cuarta, glorificar a Dios. Muchas veces la interpretación de lenguas no es un mensaje de instrucción o advertencia, sino una proclamación de la grandeza de Dios. Puede manifestarse como una alabanza, un canto de adoración o una exaltación de la majestad del Señor. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Hechos 2:1. En Hechos 2, cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, aquellos que los escucharon hablar en diferentes lenguas entendieron que estaban proclamando las maravillas de Dios. Este don nos recuerda que la adoración no está limitada a nuestras palabras humanas, sino que el Espíritu Santo nos capacita para expresar lo que va más allá de nuestra comprensión natural. Cuando la interpretación de lenguas se manifiesta como alabanza, toda la congregación puede unirse en adoración, reconociendo la presencia y la gloria de Dios en medio de ellos. Si anhelas que Dios te use en este don,
Hay varias prácticas que puedes realizar y seguir para prepararte y crecer en él. Pídelo en oración. Dios desea que sus hijos busquen y anhelen los dones espirituales con la motivación correcta: servir y edificar a su pueblo. Pablo nos exhorta específicamente a pedir el don de interpretación de lenguas cuando hablamos en lenguas en un contexto congregacional. El que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Primera carta a los Corintios 14:13. Pide con fe, sabiendo que Dios concede buenas dádivas a quienes las piden con sinceridad. No se trata de buscar un don por curiosidad o para impresionar a otros, sino por un deseo genuino de ser un canal de bendición para la Iglesia. Camina en comunión con el Espíritu Santo. El don de interpretación de lenguas solo puede ser ejercido cuando estamos en sintonía con el Espíritu Santo. No es un don basado en razonamiento humano, sino en una sensibilidad espiritual que solo se desarrolla cuando cultivamos una relación cercana con Dios. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas 5:25. Cuanto más nos sumergimos en la oración, la adoración y la intimidad con Dios, más fácilmente podemos discernir su voz y recibir revelación cuando Él quiere hablar a través de nosotros. Estudia la palabra de Dios. El Espíritu Santo nunca se contradice a sí mismo. Toda interpretación genuina de lenguas debe estar alineada con la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17:17. Si una interpretación va en contra de la Escritura, no es de Dios. Por eso es fundamental conocer bien la Biblia, para que podamos discernir si un mensaje realmente proviene del Espíritu Santo o no. Ejercita el don con fe y obediencia. El crecimiento en este don requiere práctica y valentía. Muchas veces, Dios nos dará una interpretación y nos llamará a compartirla, pero el temor al error o la inseguridad nos harán dudar. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Si sientes que Dios te ha dado una interpretación, compártela con humildad. No hables con orgullo o como si fueras infalible. Sé obediente, pero con una actitud de dependencia de Dios. Confía en que Él te guiará. Si realmente es de Dios, Él confirmará la interpretación y traerá paz a quienes la escuchan. Rodéate de creyentes maduros y sométete a la autoridad espiritual. Ningún don espiritual debe ejercerse en aislamiento. Dios nos ha puesto en un cuerpo, y es en la comunidad de fe donde los dones encuentran su propósito y dirección. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Proverbios 11:14. Para crecer en este don, busca la mentoría de líderes espirituales que tengan experiencia en los dones del Espíritu. Comparte las interpretaciones con creyentes maduros que puedan ayudarte a evaluar su autenticidad. Sométete a la autoridad de tu iglesia local y respeta el orden en que los dones deben operar dentro de la congregación. Dios usa la comunidad para confirmar y fortalecer el ejercicio de los dones espirituales. El don de interpretación de lenguas es un regalo valioso del Espíritu Santo que permite que la Iglesia reciba revelación, edificación y guía a través de las lenguas espirituales. Dios no es un Dios de confusión, sino de orden, y cuando este don se manifiesta en la Iglesia, la voz de Dios se hace clara para su pueblo. Los 9 dones espirituales mencionados en 1 Corintios 12 no son habilidades humanas ni privilegios exclusivos de unos pocos, sino manifestaciones del Espíritu Santo para edificar, fortalecer y guiar a la Iglesia de Cristo. Cada don tiene un propósito específico: traer revelación, sanidad,
poder y dirección, demostrando que Dios sigue obrando de manera sobrenatural en su pueblo. La Biblia nos exhorta a desear y procurar estos dones. No basta con saber que existen, es necesario buscarlos, cultivarlos y ponerlos en práctica para la gloria de Dios y la edificación de su pueblo. Si este contenido te ha bendecido, te invito a suscribirte para más enseñanzas profundas sobre la palabra de Dios, darle me gusta para apoyar este mensaje y compartirlo con otros para que más personas puedan conocer y activar los dones espirituales en sus vidas. Juntos podemos hacer que más creyentes crezcan en el conocimiento y el poder del Espíritu Santo.